Ya está grabando. Ya está grabando, muy bien. Bueno, para que quede en la grabación, les damos la bienvenida a todos ustedes a este grupo de Kabbalah para todos de este día de hoy, lunes 21 de junio. Permítame entonces compartir la pantalla. Ok, me dicen si lo están, si se mira ahí. Sí, ya lo vemos. Muy bien. Estoy tratando de quitar una imagen que me sale aquí abajo. Déjeme ver si la puedo quitar, porque a veces me estorba. Bueno, ahí está mejor así. Muy bien. Entonces les decía que siempre para mí es bueno empezar con un repaso de lo que hemos visto, porque el estudio de la Kabbalah, como les he dicho, es gradual. Vamos usando los conceptos que aprendemos al principio, los vamos usando en adelante, ¿verdad? Como les decía, como las matemáticas, ¿no? Que se estudia primero la aritmética y después estudiamos el álgebra y así, ¿verdad? Entonces, vamos a dar un repaso general. Aquí tenemos el árbol de la vida, ¿verdad? Que ya hemos dicho que este representa la, la, la luz y sus diferentes manifestaciones, como el creador se manifiesta él mismo en forma de luz, bueno, así decimos, de acuerdo al primer día de la creación del Génesis, ¿verdad? En el primer día Dios creó la luz. Muy bien, entonces esa luz va bajando por este árbol de la vida, creando otras dimensiones, otras eh, formas, hasta llegar a la parte más baja, donde se encuentra nuestro mundo físico. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que la luz proviene de arriba del árbol de la vida, ¿verdad? Ya eso lo hemos comentado, que arriba del árbol de la vida es muy interesante, muy importante el concepto del Ein Sof, que se traduce como la nada infinita. ¿Sí? Arriba del árbol de la vida no hay nada. Esa nada es la fuente de todo, de todo. Hay que tomar en cuenta ese concepto siempre, tenerlo muy presente, que de Ein Sof, de ahí emana el árbol de la vida, de donde está toda la creación, ¿verdad? Que se dio según el Génesis, en estos 7 días de la creación. Por lo tanto, entonces, aquí hay otro concepto muy interesante, muy importante, que siempre lo hago énfasis en él. Sí, la acción del creador al crear, valga la redundancia, la luz corresponde a la acción de dar. Sí, hay dos conceptos que hay que también tenerlos muy presentes, que es el concepto de dar y el concepto de recibir. Entonces, el creador nos da su luz y nosotros la recibimos. ¿Sí? Nosotros somos receptores de esa luz. Aquí hay dos personas que están entrando. Bueno, ya les dimos entrada. Entonces, ese concepto se maneja siempre en Kabbalah. El concepto de dar por parte del creador y el concepto de recibir por parte de nosotros como creados, como criaturas creadas, ¿verdad? Así, por lo tanto, cada una de estas esferas, de estas sefirot, son recipientes de esa luz. Keter, la más que está más arriba, es receptora, es una vasija receptora de esa luz. Y así sucesivamente. Jogma también es receptor de luz. Y así hasta llegar hasta acá donde estamos en Malhut, todos somos receptores de esa luz.
¿ok? Ahora, cuando se formó el árbol de la vida, el primero, el árbol general, que recibió esa luz, se llenó de luz hasta abajo. Había luz en todas las esferas, en todas las sefirot, ¿verdad? Pero este punto también es muy, muy, muy importante, este, el hecho de que en la parte inferior del árbol de la vida, esa luz se recibe de una manera egoísta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que las esferas superiores reciben la luz para otorgar. Sí, por ejemplo, aquí tenemos a Jogma, recibe la luz para otorgarle a Binah, Binah le otorga la luz, así va bajando a Gesed, y, pero ya a partir de Tiferet, la mitad de Tiferet para abajo, hay vasijas de recepción egoísta. Es decir, que se recibe la luz para un placer personal, no para compartir, ¿verdad? Entonces, así al llegar a Malhut, la parte inferior, aquí vemos que es donde se recibe la luz 100% de una manera egoísta. Si no, no se comparte aquí, esa parte egoísta viene siendo el ego, ¿verdad? Entonces, debido a que de Tiferet, de la mitad de Tiferet para abajo, hay vasijas de recepción egoísta, entonces se restringió la luz. El mismo árbol de la vida, el mismo, ya como un ser creado, toma una decisión y dice, bueno, pues eh, voy a recibir la luz hasta la mitad aquí, la mitad nada más, porque de aquí para arriba, como les decía, de Tiferet para arriba, hay vasijas de recepción altruista, ¿sí? Se recibe la luz para compartirla. Pero en la parte inferior dijimos que la luz se recibe de manera egoísta, en diferente grado, ¿verdad? Pero ya dijimos que en la parte inferior, en Malhut, ahí se recibe 100% para complacer a nivel personal. Entonces, por lo tanto, como ya no hay luz aquí abajo, por eso es que tenemos esta problemática de la humanidad eterna, ¿no? Porque esa luz de que estamos hablando es la luz de Jogma, que se conoce aquí arriba, se conoce como la luz de la sabiduría. Entonces, esa es la luz que no llega acá abajo porque no la sabemos usar para un bien, para compartir. La usamos egoístamente y nos hace un daño. En vez de hacernos un bien, nos hace un mal, ¿verdad? Pero de acuerdo a nuestra organización de la red GFU, vemos que si trabajamos en nuestra conciencia a través del altruismo, o es decir, el servicio, podemos ir ascendiendo el árbol de la vida a través de ese servicio, como por eso le pregunté a Luisa que cuánto servicio da. Ella dice que 50% de su tiempo se lo da a la gente, ¿no? A los niños en clases de yoga, etcétera. Entonces, en esa medida que vamos haciendo el servicio, el altruismo, en esa medida vamos subiendo o vamos recibiendo esa luz, pero tenemos que elevarnos hasta Tiferet. Entonces vamos a ver que de Malhut para arriba tenemos aquí el nivel de Yamines, medio Genián, Genián y Getuls en Tiferet. En Yesod tenemos el segundo grado, que es el de Gagpa. En este nivel horizontal que está Netzach y Hod. Sí, en este nivel está el tercer grado, que es el Gelón, y llegamos a Tiferet, cuarto grado, es el gurú. Entonces aquí vemos que el gurú es el que recibe esa luz de que hablamos,
de Jogma. El gurú es el que nos da esa luz, nos transmite esa luz de sabiduría, ¿verdad? Y es el que este, como se dice, ilumina la parte oscura de la humanidad. Entonces, esos conceptos son muy, muy interesantes, muy, muy es importante de tener siempre presentes, ¿verdad? Bueno, también tenemos tres líneas verticales en el árbol de la vida, el de la línea de la derecha, la columna de la derecha, que corresponde a la misericordia, al amor. La línea de la izquierda corresponde al juicio, a la severidad. Entonces son dos extremos, ¿verdad? Que están opuestos y la línea del centro es la del equilibrio. Entonces nosotros buscamos esa línea, ascender por la línea central, ¿verdad? Pero para ello necesitamos hacer una síntesis, por ejemplo, aquí en el segundo grado, tiene que trabajar con más bien el tercer grado, con Netzach y Hod, ¿verdad? Hacer una síntesis de estas dos formas de manifestación para poder avanzar por el centro, ¿no? Entonces también tenemos ese aspecto es interesante también tomar en cuenta que tanto la parte de la misericordia nos ayuda a avanzar como el extremo opuesto que es el juicio. Por ejemplo, aquí en Netzach tenemos el amor se manifiesta a través, digamos, del arte. Según la Cábala, aquí tenemos a Venus, a través del arte, de la poesía, la música, se manifiesta el amor. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, está Hod, y Hod es la honestidad, la sinceridad. Entonces, aquí el amor se manifiesta a través de la honestidad, ¿sí? Y muchas veces es lo opuesto a una expresión artística, ¿no? Porque del punto de vista de la honestidad, de la sinceridad, podemos decir, bueno, pues yo no sé de arte, pero yo te quiero y mi amor es honesto, es sincero. Y no necesito ninguna manifestación artística, ni llevarte serenato, hacer un cuadro, un poema, etcétera. Pero en Netzach sí se manifiesta el amor a través de la, del arte, ¿no? Entonces son opuestos completamente, pero los dos son válidos. Arriba tenemos a Gesed y a Geburah. En Gesed ya dijimos que es la misericordia y Geburah la severidad. Entonces son dos, son polos opuestos, pero trabajan dentro del amor de la misma manera. O sea, Gesed es la misericordia, nos da todo, todo lo que uno quiera en la vida, ¿verdad? Si yo estoy aquí en Gesed, por ejemplo, en el caso de la Biblia, era Abraham estaba aquí en Gesed, era bueno, era todo, todo amor, él ayudaba a todo el mundo. Cuando supo que Dios iba a quemar, a destruir Sodoma y Gomorra, este, Abraham abogó mucho, habló con Dios y le pidió que no destruyera esa ciudades, ¿verdad? Por el amor que él tenía hacia la humanidad. Sin embargo, del lado izquierdo en la columna está Geburah, y Geburah es lo contrario al amor. Dice, no, no, pues es que si tú pecaste, tienes que pagar. No, no, aquí no hay perdón. Tienes que pagar, Geburah aplica la ley como un juez al 100%. No, no tiene ninguna contemplación de disminuir el castigo, no. Y por el otro lado, Gesed es lo contrario. Dice, no, si yo te perdono y sigue adelante, no hay ningún problema, yo te apoyo moralmente, económicamente, por todos lados. Y Geburah dice, no, yo no te voy a apoyar en nada, ni te voy a dar dinero, ni moralmente, tú solito tienes que salir adelante.
Entonces, fíjense cómo es una forma diferente del amor. Es el amor oculto. En Geburah está oculto el amor y trabaja por medio de esa severidad, de ese juicio, de ese rigor, ¿verdad? Y entonces, como les decía, tenemos que hacer una síntesis de los dos para ir por la línea del centro, ¿no? Ok, entonces, no sé si tengan algún comentario, una pregunta sobre lo que hasta ahorita, de lo que hemos hablado del árbol de la vida, para empezar a ver ya la Sefirot. El Sachela y el Satarja, ¿en cuál estarían? Oh, sí, sí, bueno, el centro ya dijimos que es Tiferet, es el gurú, ¿verdad? Ahí en Tiferet. Luego tenemos el quinto grado, Satchela, que corresponde al plano de Gesed y Geburah, la misericordia y el juicio. Entonces el Satchela, aquí se tiene que encargar él de manejar con mucha inteligencia, mucha sabiduría estos dos conceptos, ¿sí? Y posteriormente el sexto grado, aquí está arriba, con Jogma y Binah. Acuérdense que son planos horizontales que se corresponden uno con el otro. Sí, el Satarhat. Lo tenemos aquí en Jogma y Binah. ¿Okay? En la sabiduría y el entendimiento. Sí, el Satarhat nos ilumina con su sabiduría, con su entendimiento. Y Keter corresponde al Sadguru, séptimo grado. ¿No? ¿Okay? Muy respetable. Tengo una pregunta. Sí, adelante. En este caso, cuando usted habla de lo que es trabajar altruistamente o sobre el servicio, ¿qué campos debe de abarcar? Ah, muy bien. Sí, esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla que se aplica en todo. Sí, y la Kabbalah lo enseña, nos lo dice. El servicio se debe dar a los pobres, a los que están enfermos Ah, y ok. y a los que están en la cárcel. Sí. Sí, los Ok. pobres, definitivamente los pobres, que hay mucha pobreza en el mundo y se dice que es una vergüenza para Dios que haya gente pobre, porque aquí hay abundancia para todos, ¿eh? Entonces, ¿cómo es posible que unos tengan todo y, y otros no tengan nada, ¿no? Entonces, hay que ayudar a los pobres, a los enfermos, ni se diga, ¿no? También. Y a los que están en la cárcel, el otro día decíamos que muchas veces la cárcel, uno vive en una cárcel, muchas veces el mismo cuerpo es una cárcel, porque en el cuerpo nos exige, nos limita, nos demanda cosas. Y también nuestras emociones pueden ser una cárcel también, así como la mente, ¿no? Nuestros pensamientos también pueden ser una cárcel para nosotros. Ok, entonces, Sí. como se dice, afuera y adentro hay que trabajar estos aspectos. Ah, a qué se refiere afuera y Sí, o adentro? sea, en cuanto a nuestro interior, lo que usted mencionó sobre nosotros, sobre la mente, entiendo que la mente, el espíritu, las emociones, o sea, buscar ese equilibrio, así como ayudar a la gente por fuera. Sí, Exactamente, sí. y Ese es. Entonces, en la medida que uno ayuda, en general, así como dijimos, en esa medida va uno, ampliando ese recipiente de la luz que hablamos. Sí, ok, gracias. entonces la luz, ahí va entrando la luz porque se hace compatible con uno mismo por ser altruista, por tener esa voluntad de ayudar, ¿no? De otra manera no entra la luz, no entra y nos quedamos ignorantes, ¿no? Ok, bien, Sí, gracias. sí. Bueno, entonces, no sé si alguien más tiene algún comentario o Sí, pregunta. Sí, un adelante, poquito. sí, sí, adelante. Hola, buenas tardes. Disculpas, voy llegando ahorita a la reunión. Ujú. Ahí en el servicio, también, en la cárcel que decía, es que estamos ignorados, ¿no? Que somos ignorantes de cierto conocimiento y esa pudiera ser nuestra cárcel. Como nos han metido tantas ideas en este programa robótico que traemos, por ejemplo, que los hombres no deben de llorar y pues el llanto es la tristeza y es algo que lo debemos de sentir, hombres y mujeres, para no enfermarnos. Entonces, nos han tatuado eso, ¿no? De que no llores, no llores, o le dan un pan o un dulce o algo, una comida.
Entonces, la importancia de ir sanando las emociones. Pero cuando yo estaba vendada de los ojos, yo decía, no debemos de llorar porque ese es sentido de debilidad, ese sentido de que no debes de llorar y comías algo o lo tapabas. Entonces, en mi caso es eso. Y sí, lo bonito que es dar el servicio, porque cuando das el servicio, en realidad te lo das a ti y se va aclarando la luz, como usted lo decía. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, gracias por su comentario. Si alguien más quiere participar. Hay que ver, tiene que haber un equilibrio, perdón, entre Geburá y Chesed como justicia y misericordia. Sí, No tiene, sí, dígame. ajá. Sí, eso, el equilibrio. Hay un equilibrio, ¿se puede mantener un equilibrio entre ellos dos? Claro que sí, mire, Gesed, como dijimos, es la misericordia, el amor. Y este amor todos lo manifestamos, bueno, los que tienen hijos, que tienen familia. A veces queremos tanto a los hijos que les hacemos un daño. O sea, el amor en sí, cuando es en exceso, hace un daño, hace un mal. ¿Cómo es posible que el amor, siendo amor, pueda causar un daño? ¿Verdad? Entonces, para que no cause daño el amor, lo que hace Geburá pone límites. El Geburá es Marte. Aquí está Marte en Geburá. Marte, el planeta de la guerra, pone límites aplicando la fuerza. Sí, dice Geburá, tienes que llegar aquí a las 10 de la noche. Te doy permiso de que vayas a la fiesta, pero tienes que llegar a las 10 de la noche. Ahí está un límite, ¿verdad? Y Gesed dice, no, bueno, pues puedes ir a la fiesta y puedes llegar a la hora que quieras, no hay problema. Nomás ahí me hablas y a ver dónde andas. Y, no. Entonces hay que encontrar ahí un equilibrio entre las dos cosas. ¿A qué hora le digo que regrese? ¿No? Es a mi hijo, a mi hija. Sí, si es muy severo, como Geburá, no, pues quiero que estés aquí a las 8 de la noche. No, pues como que es muy temprano. Sí me explico, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que se tiene entonces que analizar las dos opciones y ver cuál es lo mejor, ¿sí? Entonces, eh, no aplicar el amor así sin medida y tampoco ser tan severos. No sé si quedó claro. A ver, ¿alguien más que tiene una pregunta? Bueno, parece que ya no hay preguntas, entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Eso fue como les digo, siempre hablamos de eso, que es lo básico para los que van llegando nuevos y que se tengan esos conceptos claros. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con tres de las Sefirot, el triángulo superior, que es Keter, la que está arriba, y luego tenemos a Jomá y Binah. Esas tres forman ese triángulo de la divinidad. Sé que todos conocemos como la Divina Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque están tan cerca uno del otro, esos tres, que forman una unidad en términos de espiritualidad. Son 100% espirituales. El amor se manifiesta en ellos 100%. Aquí no hay ninguna pizca ahí de egoísmo, nada. Entonces, las otras que tenemos abajo, sí, ya el ego empieza a manifestarse de alguna manera. Entonces, empezando por Keter, aquí vemos que quiere decir corona, ¿verdad? Así se traduce la palabra Keter, es la corona, ¿verdad? Pero aquí empieza la primera cuestión. Dice, solamente Dios es el poseedor de la corona. Entonces, ¿el hombre tiene acceso a este nivel divino? Y la respuesta
resulta paradójica, ya que simultáneamente es un sí y un no. Entonces, Keter, el creador, solamente él tiene esa eh, derecho o cualidad de tener esa corona. La corona, estamos hablando de la corona de un rey, ¿verdad? Un rey que gobierna, tiene un reinado y ahí se hace lo que él dice nada más el rey, ¿no? Y hay que tomar en cuenta cuando hablamos de esto, hay un concepto muy interesante dentro de la Kabbalah, que es que todos somos reyes en un momento de la vida, en un aspecto de nuestra vida, somos reyes en ciertos aspectos o en todos. En la casa, por ejemplo, ¿quién es el rey en la casa? ¿El hombre o la mujer? Bueno, pero donde no somos reyes, somos súbditos. Entonces, nada más hay esas dos categorías en la Kabbalah de categorías de seres, de personas. O eres rey o eres un súbdito. Por ejemplo, en el trabajo, si yo voy a trabajar, soy yo empleado, pues soy súbdito. El rey sería el dueño de la compañía, ¿no? Pero si yo soy dueño de la compañía, entonces yo soy rey y mis empleados son los súbditos. Sí, entonces en algún momento de nuestra vida somos reyes, en otras somos súbditos. Muy bien. Y lo que buscamos es ser reyes, ¿no? En todo, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos que el hombre, el ser humano, este, podemos tener esa corona, sí, como dice aquí, sí la podemos tener y no. Vamos a ver que se encuentran muchas paradojas aquí en este estudio del árbol de la vida. Entonces, aquí ya tenemos la primera. Sí podemos tener esa corona, pero tampoco no. Entonces, sí, ¿de dónde viene el sí? Les voy a comentar lo que dice el sublime maestre Avatar. Miren, hace rato hablamos de que arriba del árbol de la vida, en la parte afuera, ya arriba, está el Ein Sof, la nada. Y el árbol de la vida emana de ese punto, ¿verdad? Del Ein Sof. Y se forma toda la creación hasta llegar al plano físico en Malhut. Entonces, lo que nos dice el sublime maestre Avatar es que todo está conectado, todo. Es decir, el Ein Sof, de donde proviene todo, está conectado con todo el árbol de la vida hasta la parte inferior. Todo comprende una sola cosa, una unidad. Entonces, él maneja este concepto. Dice que nosotros, como seres creados, somos el todo nada. Así es una sola palabra, unió dos palabras en una. Somos el todo nada. ¿Sí me explico? Somos el mismo, somos la creación del Ein Sof. Somos el mismo creador que se manifiesta en toda su creación, hasta en nosotros mismos como seres humanos. Entonces somos eso, somos el todo, nada, al mismo tiempo las dos cosas. Entonces, por esa razón, sí podemos tener esa corona, porque somos somos el mismo creador, podemos obtener esa corona. Ahora, ¿por qué no? Porque esa corona no existe. Sí, porque arriba vamos a ver más adelante que arriba del árbol de la vida, o ya de hecho desde este triángulo de Keter, Jomai, Binah, aquí ya no hay nada. Estamos hablando de que ya es de esa nada absoluta, nada infinita. Entonces, de ahí para arriba no hay nada. Así, literalmente nada. ¿Sí? Así como se escucha. Entonces, no hay corona, o no hay. Entonces no podemos obtener esa corona. ¿Por qué? Porque en esos niveles superiores de la existencia, esa nada se puede decir que hace un punto donde todo está ahí concentrado ya sea en potencia, pero al mismo tiempo en la no existencia, no existencia. Entonces, si decimos que tenemos la corona de Keter, no es cierto.
no podemos tener esa corona porque pues no existe en ese punto donde está Keter, no hay nada. Ahorita vamos a ver ese concepto de la nada un poquito más adelante. Pero del punto de vista que dice el sublime Maestro Avatar, sí podemos tener esa corona porque somos la misma manifestación de Dios, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí. Dice que Keter representa la extracción de todos mis potenciales ocultas. En Keter están todas mis cualidades, mis facultades, todo este, todo lo que está oculto, que no se ha manifestado, que no estoy consciente de ello, todo eso está en Keter, que acuérdense que todas estas Sefirot están dentro de uno, forman parte de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces ese Keter también es parte de uno. Sin embargo, también hablamos, acuérdense que hablamos de que hay niveles. Entonces hay un Keter en el plano físico, en Malhut. Hay otro Keter en el plano emocional, en el plano astral. Hay otro Keter en el plano mental y otro Keter en Jogma y otro, el último Keter, ¿no? Entonces, este, depende de qué nivel estamos hablando, ahí encontramos ciertas características del ser humano, que están ocultas y que uno las va descubriendo poco a poco, ¿verdad? Por medio del desarrollo de la conciencia. Bueno, entonces también decimos que Keter es el arquetipo indefinible, es decir, que no se puede definir a Keter, así como les decía, porque el Keter ya pertenece al Ein Sof, ¿no? A la nada, entonces no se puede definir. Si ahí se encuentra la máxima aspiración ideal de mi yo, ¿sí? El yo se va formando en las experiencias a través de todas las Sefirot, va tomando experiencias de Malhud y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ya cuando llega Keter, el yo, se dice que ya está completo, ¿sí? Ya tenemos conocimiento de todo, hemos ya vivido todas las experiencias, ¿no? Y también decimos que en Keter se encuentra la verdad. Y como dice aquí, ¿y quién puede conocer la verdad? Bueno, ahí está la verdad, pero aquí hay otra paradoja, ¿sí? La verdad se puede decir que es imposible llegarla a conocer toda, porque si está en Keter, pertenece al Ein Sof, y el Ein Sof ya dijimos que es la nada infinita, entonces esa verdad está allí en la nada, pues no podemos llegar a ese punto, ¿verdad? Y por último dice que Keter es el conocimiento unificado de toda mi realidad psíquica en su conjunto, toda la realidad mental está en Keter. Vamos a la siguiente lámina. Bien, aquí la figura están los mundos que les decía, ¿no? Ya hemos hablado de esto un poquito también, ¿verdad? De arriba hacia abajo se formó primero el mundo de Adam Kadmon, luego tenemos el mundo de Atzilut, el mundo de Beriah, y así sucesivamente, son 5 mundos. Entonces en cada mundo hay un árbol de la vida o hay más todavía, y tenemos un Keter en cada uno de estos mundos, ¿no? Ahora, en Keter me he vaciado de mi subjetividad para acceder, perdón, a los universos superiores de Beriah, de Atzilut, porque no puedo conocer la nada si yo soy algo. Este es el punto más en este concepto. Dice, no puedo conocer la nada si yo soy algo. Sí, entonces hay que vaciarse, como dice aquí, hay que vaciarse de ese algo. Lo interesante aquí es que si vemos al árbol de la vida como un mapa que nos va guiando, entonces estos conceptos nos ayudan en un momento dado poder entenderlos y aspirar a esto. Entonces aquí nos está diciendo que para llegar a Keter, tenemos que dejar de ser algo. Yo soy un ser humano, soy Roberto, soy un individuo. Entonces, para llegar a Keter, necesito dejar todo eso
inclusive mi ego también, ¿verdad? No puedo ser algo porque en Keter, para pasar a Keter, necesito ser nada. Eso es una cuestión muy, muy profunda, ¿no? Y como dice aquí, entonces debo autocomprenderme como parte de la granada, Ein Sof, del infinito para así destruir mi subjetividad en los niveles superiores y entonces sí acceder a Keter, ¿no? Dice, al ser parte del Ein Sof, entonces puedo conectar mi vacío interior con el vacío interior cosmogónico del Ein Sof. Sí, otra vez tenemos que vaciarnos de todo para poder unirnos a ese vacío del Ein Sof, ¿no? Mi centro del yo se encuentra en el universo de Yetzirah. Aquí tenemos a Yetzirah en esta área, el mundo de la formación. Pero ahora voy a dar un salto cualitativo entre mi yo como centro y mi yo como nada. Es decir, tenemos que ir de este mundo de Yetzirah al que sigue, a Beria. Entonces aquí tengo, acuérdense que este mundo es el mundo de las emociones en Yetzirah. Entonces tengo que vaciarme de esas emociones para poder subir al mundo de Beria, de la creación, donde está la mente que nos da el entendimiento. Si me explico, aquí tenemos las emociones, acá arriba está la mente. Entonces, ¿cómo me vacío de las emociones? De alguna manera, bueno, pero repito, esto nos ayuda a darnos una idea de lo que necesitamos para poder subir a niveles de existencia más elevados, ¿no? ¿Ok? Abajo dice, a pesar de que no podré renunciar físicamente al mundo inferior, sí puedo comprender un grado superior a mi propia subjetividad. Es decir, que estamos aquí en el Malhut, en el mundo de Asia, el plano físico, no lo puedo dejar, ¿verdad? Pero sí puedo trabajar en estos planos, en mis emociones, para poder llegar a niveles superiores, ¿no? No es que tengo que dejar el plano físico, no. Si al contrario, el plano físico es el que me ayuda a trabajar en este desarrollo de esta conciencia. Sí, es decir, que si me voy de este plano físico, pues ya no voy a poder trabajar en el desarrollo de mi conciencia, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a la siguiente. Entonces nos preguntamos, ¿quién realmente ha llegado a Keter? Pues como dijimos, nadie, porque dice, nadie ha llegado a ningún lugar porque en realidad no existe el lugar. Entonces no podemos decir que estamos en Keter porque no hay, es un concepto un poco, estamos aquí hablando de los conceptos más elevados de la Kabbalah. Empezamos por Keter, que es el más elevado, ¿verdad? Pero repito, necesitamos ver todos estos conceptos para formarnos una idea de cómo es ese avance dentro del árbol de la vida, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, estar conscientes de que nosotros vivimos aquí en este plano físico, donde todo es temporal. ¿Sí? Para entender esto de que Keter está en un lugar donde no hay nada, ¿no? Entonces, nosotros en el plano físico, todo es temporal, está todo moviéndose, sí, con ciclos de vida. Sin embargo, en la parte superior, ya hablando de los mundos superiores, ya no hay ese movimiento, es algo permanente que se puede decir que es la eternidad. Es algo que ya no sufre cambios, como en este mundo donde estamos, que el día y la noche, que llueve, que hace frío, crecemos, morimos, todo está en movimiento. Entonces arriba no existe eso. Es la esencia de lo que hay en este mundo físico, ¿sí? Pero es un plano donde hay una eternidad.
Entonces, como no hay ese movimiento de las formas, pues no podemos decir que, este, que hay ciclos de vida o que se forman algunos, ¿cómo se dice? Eh, Físicamente no le podemos dar un lugar, ¿sí? No sé, es un poquito difícil para mí explicarlo, pero hay que verlo desde ese punto de vista. La parte del Ein Sof es la eternidad, donde todo permanece y ya no hay cambios. No sé si me explico en ese sentido. Entonces aquí hay algo muy interesante en este párrafito. Dice, y cuando uno asume que camina sin llegar, ¿sí? Sin llegar, porque no vamos a ningún lado, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces caminamos sin pensar que vamos a llegar a algún lado. Dice, y que trabaja no por los resultados, sino por el placer del esfuerzo para aumentar los niveles de conciencia, porque avanzamos sobre el Ein Sof para simplemente captar en mayor medida la luz divina y así extraemos todas las potencialidades subjetivas de nuestra interioridad con el objetivo de ampliar un CLI. Bueno, aquí el punto interesante de esta parte es que vamos a encontrar la felicidad que buscamos, la vamos a encontrar en el caminar sin pensar que vamos a llegar a algún lugar, así de sencillo. Nada más por el hecho de caminar, de ir viviendo la vida, pero sin pensar en que allá está el cielo y que allá ya no voy a tener ningún problema, no, sino el hecho de caminar la vida. Aquí, como dice abajo, dice, el disfrute constante de mi voluntad al observar los niveles superiores de la luz del Ein Sof puede verse afectado cuando los límites de mi propia subjetividad operan y me distorsionan automáticamente la realidad cósmica tal cual es. Es decir, que si nos encerramos en nuestros límites, como dijimos hace rato, nuestra cárcel, así que puede ser nuestro cuerpo, nuestras emociones, nos encerramos en esos límites dentro de esas formas, pues no vamos a encontrar esa felicidad que se da en el camino sobre, sin pensar, sin poder tener una meta ya en un punto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque dijimos que Keter pertenece al Ein Sof, a la nada infinita. Ok, aquí hablamos del Keter psíquico. Este Keter va a ser el que está allá en un nivel de nuestra mente, eh, ¿verdad? No en las emociones, un Keter. Y este Keter, como dice aquí, corresponde al Dad. ¿Se acuerdan de esta palabra Dad que corresponde al conocimiento? Dicen, mi Keter psíquico es cuando me encuentro simultáneamente en el Dad. Es el conocimiento, es cuando ya llegamos a comprender al conocimiento de todo, ¿no? Al saber entonces, pero se recuerdan que dijimos que este conocimiento pues se mueve en los diferentes mundos y podemos aplicarlo en el plano físico, en el plano emocional, plano mental, pero aquí estamos hablando de Keter y entonces Keter corresponde a ese conocimiento ya del todo, ¿no? Dice, encerrados en los niveles más bajos de los universos inferiores, podemos percibir los niveles de la eternidad. Ok, esto es muy interesante porque nosotros estamos en los niveles más inferiores de la existencia, pero aquí nos dice que desde aquí, desde las parte inferior de la existencia, desde ahí podemos percibir ese Keter que está en los mundos superiores. Eh, ¿Por qué razón? Porque toda
la manifestación del creador, del Ein Sof, está en el plano físico. ¿Sí me explico? Dios, el creador, se manifiesta en la naturaleza, en los planetas, las estrellas, en el universo. Aquí Él se está manifestando en toda la naturaleza. Entonces es a través de ello que podemos nosotros percibir ese Keter superior, ¿verdad? Bueno, entonces este lo vamos a dejar así nada más. Vamos a la que sigue. También no podemos decir que al llegar a Keter vencimos a la muerte, como dice aquí, a la muerte física, ¿sí? Eh, porque la muerte pues es un cambio de energía nada más, sí, como dice aquí, sino que en realidad no existe muerte física porque todo es energía. Entonces, Keter tampoco no es decir que lo vamos a alcanzar a través de la muerte, ¿verdad? Y que si la conciencia general más allá de mi subjetividad continúa existiendo, entonces la misma conciencia es trascendencia. Bueno, este concepto también hay que verlo, es muy interesante. Sí, que la conciencia es la que va trascendiendo y y no nuestro cuerpo, ¿no? El, es decir, la parte física, como dice aquí abajo, solamente la existencia material física es inmanente. Es decir, que todo lo que vemos físicamente, ¿sí? No trasciende. No trasciende. Estamos hablando de que la trascendencia es cuando llegamos a esos mundos superiores, como los que vemos aquí, ¿verdad? El mundo de Yetzirah y el mundo de Berías, etcétera. Entonces, lo que trasciende es la conciencia. Es muy interesante ver este concepto, ¿sí? Y lo que es material, materia física, eso es inmanente, es decir, que es permanente, no trasciende a esos planos superiores. ¿Sí me explico? Entonces, en cambio, dice las energías reales que operan en los universos superiores y que se encuentran ocultas dentro de los universos inferiores son todas trascendentes. Si lo que trasciende, entonces son esas energías que vienen de ese punto que decimos que es el Ein Sof, ¿verdad? Esas energías sí van trascendiendo a través de a través de la conciencia vamos entrando, vamos elevándonos a esos niveles de energías superiores, ¿verdad? Bueno, está un poquito complicado. Déjeme ver un poquito aquí, nada más lo último de Keter, como esta parte. Si te preguntas, dice, ¿has llegado a Keter? Y respondes que no has llegado, entonces misteriosamente se produce la última paradoja existencial y entonces has llegado. Bueno, hay que ver este punto así de sencillo. Si yo digo que llegué a Keter, no es cierto, porque ya dijimos que pues, no está en ningún lugar Keter. Y si digo que no he llegado, sin embargo lo puedo sentir, pero no he llegado. Entonces es como podemos entender que ya estamos en Keter. Es una paradoja, ¿no? Como dice aquí, por lo tanto, si crees haber llegado en el orden espacio-temporal, no has llegado en el orden de la trascendencia, por lo que nunca llegarás a la Ein Sof. ¿Ok? Bueno, aquí vemos que en Keter no hay avance ni retroceso. Este es otro concepto, son donde no podemos avanzar ni retroceder porque no hay espacio, como dijimos. ¿Ok? Y la parte de abajo es lo que les comentaba hace rato en este párrafo. Dice, la felicidad real se deriva del aspecto infinito del ascenso constante de la conciencia.
¿sí? Entonces ahí es donde podemos encontrar la felicidad, en el ascenso constante de la conciencia, que es lo que estamos haciendo nosotros en esta ah, eh, institución, el desarrollo de la conciencia. Y de hecho la conciencia va desarrollándose en todo ser humano, ¿verdad? A través de las experiencias vividas. Pero si en un momento dado nos estancamos, nos atoramos en ese ascenso, en ese eh, de la conciencia, entonces es cuando eh, no sentimos esa felicidad, es cuando encontramos un punto de conformidad, un punto ¿cómo se llama? De confort, un estado de confort. Llega un momento que eso mismo nos hace, nos perdemos, pues perdemos ese sentido de la felicidad. Entonces tenemos que buscar esa felicidad en ese constante ascenso, infinito ascenso de la conciencia. ¿Ok? Bueno, vamos a parar un poquito ahí para ver si hay algún comentario, porque déjenme parar aquí ok. Bueno, como ven, esa es la parte más difícil al hablar de Keter, porque no se puede definir, como decimos, es parte de la Ein Sof, es parte de esa nada infinita, es muy difícil definirlo, ¿verdad? A mí en realidad todavía me cuesta trabajo entenderlo. Las demás sefirot es más fácil de entenderlas porque se aplican en nuestra vida, sin embargo, Keter es algo muy, muy abstracto, pero como le digo, es interesante tener el concepto nada más, tener el concepto de que hay ese punto allá donde, donde en algún momento dado vamos a llegar ahí, y vamos a llegar no sé cuándo, ¿verdad? Sabemos que los maestros, los sadgurus, sí ya están en esos niveles de existencia, ¿verdad? Posiblemente ya estén ahí en ese punto de Keter, donde, donde hay una unidad, ya no hay separación, no hay dualidad, todo eso forma una eternidad, ¿verdad? Pero hay que tener ese punto, nada más ese concepto de que todos vamos para allá, todos. Roberto, se podría entender, porque creo que lo complicado de entenderlo es que tenemos la tendencia a humanizar o a meter en los límites los conceptos. O sea, el camino no es un camino que es una carretera. Dios no es un señor de barba. Entonces, cuando logremos deshumanizar los conceptos, podemos entender la eternidad. Creo que el problema es que nos enjaulamos en los conceptos humanos. Le ponemos el cuerpo, le ponemos figura, le ponemos forma. Lo eterno no le puedes poner forma porque no existe forma. No existe. O sea, ahí es donde nos trabamos un poco en el entendimiento del concepto. Creo que un poco por ahí va el tema. Sí, se entiende, sí está muy claro, Eduardo. Sí, como decía también Aurora, ¿verdad? Que nos metieron esas formas, esos conceptos. Entonces aquí en el estudio nos decía que hay que vaciarse de todos esos conceptos que nos han enseñado, nos han de alguna manera. Sí, entonces tenemos que vaciarnos para poder llegar a ese punto de donde ya no hay nada, ¿no? Sí, no Hay sé que si desaprender para poder aprender de nuevo. hay que desaprender, exactamente. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? Muy respetable. Sí. Para llegar a Keter, necesariamente tiene uno que dejar el cuerpo, o por ejemplo, podríamos hablar de los grandes espiritualistas que dejaron
su casa, su todo para para apoyar a la humanidad. Por ejemplo, este místico que tenía muchos niños a su cargo y para él no tenía nada material, pero sí mucho amor para esos niños. Entonces mi pregunta es, ¿tenemos que dejar el cuerpo para llegar a Keter o podemos vivir el Keter aquí en la humanidad? Bueno, hay un concepto muy bonito que lo comentó esta semana, hace unos días, en una plática, la Getúls Linda Italia, ¿verdad? Pero bueno, primero quiero tomar un concepto del sublime maestre Avatar. Él dice que los sadgurus, si ya, que se retiran a un lugar ya aislado. Se dice que antes era los Himalaya, ahora es en la cordillera de los Andes. Sí, son los Sadgurus, son los que están cerca de Keter. Nosotros no estamos cerca de Keter, ¿verdad? Entonces se retiran a hacer meditación eh, para trabajar sobre el plano espiritual, ¿sí? Entonces vamos a decir que ellos ya llegaron a Keter, entonces ya no necesitan estar en este plano físico. Entonces pero no tienes que morir, no tienes que dejar el cuerpo. Sin embargo, sí se van fuera de lo que es ya el mundo, ¿no? La actividad del mundo en que vivimos, se retiran, se aíslan, y es un misterio. Yo no sabría dónde están, no sabemos si eh, el maestro Estrada murió, no sabemos si está ahí en la tumba o está en un lugar donde está haciendo meditación, también el sublime maestro Avatar. ¿Sí me explico? Entonces es lo que nos dice el sublime maestro Avatar, que después del séptimo grado de Sadhguru, ahí lo dice, está en los grandes mensajes, en el libro de los grandes mensajes, que hay otro grado más arriba de esos seres que ya están en completa estado de meditación, fuera de este mundo físico, ¿no? Entonces, yo diría eso, que sí podemos alcanzar a Keter, pero a ese nivel de conciencia, en ese grado, ¿sí? No en el que estamos ahorita, ¿no? Y no hay que dejar el cuerpo, tampoco no pensar en que dejando el cuerpo vamos a en llegar a Keter, no. Ahora, por otro lado, lo que decía la muy respetable Linda Italia, ella habló del samadhi. Se me hizo muy bonito el concepto. Dice que hay samadhis chiquitos y samadhis grandes. Ese samadhi es como el Keter, ¿no? Es lo mismo que un Keter, ¿no? Dice, hay samadhis chiquitos. Dice, si ustedes encuentran una conexión con la naturaleza, ahí donde ustedes viven, o en un bosque, encuentran la paz, van a meditar a un bosque, ahí están en un samadhi chiquito, ¿ok? Que después regresa uno a la vida cotidiana y se sale uno de su samadhi, ya se viene otra vez a la vida normal, ¿verdad? Entonces yo diría que también podemos encontrar un Keter chiquito, ¿sí? Un Keter donde podamos a nivel mental identificarnos con esa nada, ¿sí? De alguna manera tratar de conectarse con esa nada, ¿no? Pero aunque sea por un segundo, no sé, un minuto, pero ya sería un Keter chiquito, así como me gustó ese concepto, ¿no? Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo con respecto a esto de Keter? Sí, muy Sí, respetable. Mi adelante. pregunta sería, entonces, ¿los maestros ascendidos sí llegaron a Keter? Sí, sí, de hecho sí, ¿Sí? así es. Ah, muy bien. Este, es el de Keter,
Es como un trampolín, una catapulta para esos mundos superiores. Es como se da casi automáticamente, ¿eh? Entran a esos mundos que estamos hablando de superiores, ¿verdad? Porque de eso es lo que estamos hablando, de que todos nosotros podemos también en algún momento dado llegar a esos mundos superiores. Esa es la Dar el idea, salto cuántico. dar el salto cuántico. Sí, esa es la idea de este estudio precisamente, ¿no? Tener esa visión de qué hay más allá, de a dónde podemos ir. Y como estamos viendo que no vamos a ningún lado, porque no hay un lugar, no hay un punto donde exista eso, sino que simplemente es un constante caminar, como dijimos, es un constante caminar a través de la conciencia, ¿sí? Porque si lo vemos de este punto de vista, eh, con respecto a la conciencia, ¿qué es lo que ganamos en la vida? Sí, ¿qué es lo que obtenemos de la vida? Aparte de lo material, que eso no, eso es transitorio, ¿verdad? Lo material. ¿Experiencias? Las experiencias, exactamente. Esa es la gana. Y la experiencia, va agarrada de la mano con la conciencia. Es la que nos da la conciencia. La experiencia nos da la conciencia, ¿no? Entonces, en esa medida que vivimos y experimentamos, en esa medida vamos a, trabajando nuestra conciencia, ¿verdad? Pero el punto es de que nunca para eso, nunca se detiene. Siempre hay algo más allá, siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Bueno, ¿algún otro Muchas comentario? gracias. Sí, Sí, gracias. ¿algún otro comentario sobre Keter? Si no, para pasar ya, trato de a ver si vemos las otras dos, Houma y Binah. Nos queda todavía Se puede una decir hora. que se puede decir que en la meditación, practicando la meditación, podemos estar en un pequeño Keter. Así es, sí, sí, pues definitivamente, definitivamente. Ujú, En la meditación nos separamos de nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Nos separamos en el ujú, sentido de que nos colocamos en un punto de observación donde ujú, podemos ver nuestro cuerpo, lo observamos, lo vemos, lo ujú. sentimos, nuestras emociones y nuestra mente también, pero ese Exacto. observador está en ese nivel de Keter. Ahí está el observador, precisamente, ¿verdad? Ujú. Es interesante, la meditación Gracias. también se tiene que, pues como se dice, Cultivar. practicar, sí, cultivar, practicar, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo de Keter? Bueno, entonces vámonos a la siguiente. Ella me compartió otra vez la pantalla. Vamos a hablar ya de Hogma y van a ver ustedes que sí ya es más comprensible. Hogma, aquí lo tenemos, miren. Hogma quiere decir sabiduría. ¿Ok? La sabiduría es el nivel de conciencia más alto que podemos alcanzar. ¿Ok? Estamos hablando de la conciencia. Bueno, pues ya no hay otro nivel más alto que el de Hogma. Dice, ¿es posible acceder a Hogma y superarla? Claro que sí, porque arriba de Hogma está Keter. Se puede acceder a Hogma en forma directa también. Si vemos, por ejemplo, aquí en cómo Tiferet se conecta con Hogma a través de una línea, directamente, ¿verdad? Pero aún así, para poder entender este concepto, hay que ver que el árbol de la vida no se estudia de abajo para arriba, sino que se estudia todo al mismo tiempo, todo. Si estamos en todas las esferas, Sefirot, al mismo tiempo. Entonces sí podemos ir desde Malhut hasta Jogma directamente. ¿Ok?
Entonces, la sabiduría puede captar el conocimiento sin pasar por la conceptualización rígida de nuestras estructuras mentales. Aquí es lo interesante de esto es de que aquí estamos hablando de que mentalmente tenemos estructuras, tenemos conceptos, pero la sabiduría está más allá de esos conceptos. Sí, sí, fíjense que hay una gran diferencia. Vamos a ver cómo Jogma está bien conectado con Binah, ¿sí? En el mismo plano horizontal, y vamos a ver que esas estructuras mentales, esas formas mentales, pertenecen se forman, se crean en Binah. En Jogma, no, aquí no hay formas, ¿sí? Es el conocimiento, la sabiduría total, pero ya no hay formas. Ahorita vamos a estudiar ahorita enseguida Binah para poder entender este concepto. Bueno, dentro de la tradición judía, aunque existe la palabra sabio, fíjense, es muy interesante aquí este punto, ¿no? Que no existe nadie que se pueda decir que es un sabio. Según la tradición judía se dice que somos aprendices de sabio, aprendiz de sabio. Entonces, Jogma mismo, como está abajo de Keter, podemos decir que hay una sabiduría todavía superior a la de Jogma. Entonces nosotros caemos en esta categoría. Somos aprendices de sabio. Es decir, que nunca vamos a decir que sabemos todo. Imposible. Sí, no podemos decir que somos sabios, que ya lo conocemos todo. Y se me hizo muy bonito este concepto que manejan en la tradición judía, ¿sí? Que hay que uno mismo darse esa categoría, de uno mismo reconocer sus límites, decir, ok, soy aprendiz de sabio, porque no puedo, no tengo esa capacidad como llegar a Keter y a Ein Sof y absorber todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces tengo ciertas limitaciones. Bueno, muy bien, entonces, como dice aquí, nadie es sabio porque dentro de la finitud todos somos aprendices de sabio. ¿Ok? Dice, ni al Ein Sof lo podemos denominar como sabio, porque en realidad lo limitamos conceptualmente. Muy bien, entonces ya de hecho la palabra, todas las palabras limitan a las formas o a las, al Ein Sof, a la eternidad, al infinito, lo van limitando porque lo encajonan. Entonces tampoco podemos decir que el Ein Sof es sabio, no le podemos dar ese nombre, sino simplemente decir que en el Ein Sof está todo. ¿Sí? ¿Qué es el todo? No sabemos, pero ahí está todo. Y abajo, miren, esto es muy interesante. Dice, es aprendiz de sabio el que constantemente se interroga. Ese es el aprendiz de sabio. Constantemente yo me estoy preguntando, bueno, ¿por qué el virus me está matando tanta gente? ¿Por qué el sol nunca se apaga, brilla tantos millones de años? Siempre me estoy interrogando, bueno, ¿por qué la muerte, la vida, eternamente? Ese es el aprendiz de sabio, el que constantemente se está interrogando, ¿no? Si en un momento llegamos a un punto en que ya no tenemos ninguna pregunta, pues ya ahí nos detenemos, nos frenamos en ese avance de esa sabiduría. Sí, entonces, Muy respetable. sí, Yo también adelante. perdón que lo interrumpa, yo también me hacía esa pregunta, pero ahora la cambié por ¿para qué? En lugar del por qué, ¿para qué? ¿Qué es lo que me quiere mostrar eso? La vulnerabilidad de la vida, que me haga más responsable, no sé, más responsable cuidar mi alimentación, ejercicio, eh, mi meditación. O sea, como que siento que me falta responsabilidad en eso que debo de estar haciendo, porque como que siento que yo me abandonaba en el hacer y ahora siento que me estoy enfocando ya más en el ser.
Entonces ahora ya no me pregunto por qué, ¿para qué? ¿Qué me quiere decir esto? Y de la modernidad, como siempre les he dicho, me gusta también ahora los sellos que ya le ponen a los productos. Ya es bajo tu responsabilidad si escoges productos con los 3 sellos. Entonces, esa participación quería hacer que yo ahora me pregunto para qué. Muy bien, muchas gracias. En efecto, sí, en realidad, así como usted lo dice, Aurora, este, siempre nos estamos preguntando en cualquier área de la vida, ¿no? Y a veces encontramos respuestas, sí las encontramos, pero eso no quiere decir que ya no haya más preguntas o más, cómo aplicar las cosas, como dice usted. Entonces aquí abajo se menciona el concepto de dogma. Aquí nos dice que cuando encontramos respuestas y ya no nos hacemos preguntas, entonces caemos en un dogma. Fíjense qué interesante. Sí, porque todos nos creamos dogmas, ¿eh? Siempre caemos en dogmas, no necesariamente a nivel religioso, sino para mí puede ser un dogma el hecho de que me guste algo y que ya no quiero yo probar otras cosas. Entonces, que eso ya es un dogma, porque me estoy limitando a experimentar algo diferente, otras cosas diferentes, ¿verdad? Sí, entonces, si siempre estamos preguntándonos algo, salimos de ese dogma. ¿Sí me explico? Por ejemplo, dentro de nuestra institución, el sublime maestre Avatar dice que todo cambia, todas las religiones, todas han cambiado, se van adaptando a las diferentes eras de la vida, ¿no? En este caso la era de Acuario, todo va cambiando. Entonces, una religión que se estanca cae en un dogma, ¿verdad? Tiene que actualizarse, modificarse y actualizarse. Y así nosotros también en nuestra vida diaria no debemos caer en dogmas. Para mí un dogma, por ejemplo, sería la gente que tiene problemas con su alimentación, que está, que no quiere probar otras opciones. Sí, en el caso de la gente que come carne, que está muy a gusto comiendo carne, y no quiere probar o no quiere, sí, experimentar algo diferente. Ese es un dogma, ¿sí? Y así hay muchos que uno mismo se los forma, no se los crea. Ok, entonces hay que siempre estar siempre haciendo, preguntándonos sobre todo, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que el dogmático no puede ingresar en Hogma, ¿sí? Entonces, si seguimos si queremos avanzar pues en el árbol de la vida, en este caso, tenemos que trabajar con nuestros dogmas, quitarnos todos nuestros dogmas, para poder avanzar. Así de sencillo, ¿no? Y Hogma es donde se unifica, dice que unificamos constantemente la realidad y nuestra conciencia. La realidad y nuestra conciencia. Acuérdense que el concepto de yoga es la unidad, la unión, ¿verdad? Entonces, en Hogma es donde se da esa unidad, esa unión de todo. Y a partir de Binah para abajo, ahí tenemos la dualidad, ¿sí? Y no solamente la dualidad, sino la diversidad, ¿no? De las formas. Pero en Hogma, no, ahí se unen todos los conceptos, forman una unidad, ¿ok? Dice, en la sabiduría podemos percibir las dos caras y las millones de caras de toda la realidad, millones de caras. ¿Sí? ¿Cómo vamos a unificar todos esos millones de caras de tantas diversidad que hay ¿verdad? En la creación? Pues sí, pues porque
todo viene, ahorita vamos a ver más adelante, cómo a partir de Binah se crean las formas, a partir de Binah se hace la diversidad. Pero Binah, ¿de dónde toma esa energía, esa materia prima? ¿De dónde la toma Binah? De Jogma. Fíjense cómo en Jogma no hay formas, no hay diversidad, no hay dualidad. Está la materia prima y la energía pura. Esa energía la usa Binah para crear esas formas, ¿sí? Entonces, por esa razón, sí existe la manera de unificar, encontrar la unidad en esa diversidad, porque toda la diversidad viene de una sola cosa, viene de Jogma, ¿sí? Bueno, entonces ahora vemos que algo muy interesante, que Jogma corresponde al arquetipo del Padre. Sí, como dijimos, Jogma y Binah están relacionados 100%, trabajan así en equipo los dos. Entonces, tenemos que Jogma es el padre y Binah corresponde a la madre. ¿Por qué en este sentido aquí hay ya una polaridad? Estamos viendo que Jogma como padre es lo positivo, y Binah como madre es la parte negativa, que no quiere decir que es malo, sino en polaridad. Pues aquí lo que pasa, bueno, ¿por qué decimos que Jogma es positivo? Porque Jogma recibe recibe esa luz de Keter y da su luz, se la da a Binah. Eso es ser positivo, dar. Cuando damos algo, somos positivos. Cuando recibimos algo, somos negativos. No es que seamos malos, no, simplemente porque recibimos. Entonces, como Binah recibe esa energía de Jomá para crear, ¿sí? Acuérdense que aquí estamos hablando ya de Binah, que es de donde es el mundo de la creación. Aquí se crean todas las formas. Binah le da forma a esa energía que proviene de Jogma. Muy bien, entonces así trabajan las dos polaridades, positivo y negativo, padre y madre, para concebir todas las formas de la creación, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, aquí nos dice que el problema del aprendiz de sabio en Jogma es que puede perder la organización conceptual y llegar así a la locura. Fíjense muy bien. Esto es muy interesante porque si nos enfocamos en querer encontrar esta sabiduría, ¿sí? Podemos perdernos en ese camino. La misma sabiduría nos puede causar un problema a nivel psicológico y, como dice aquí, llegar a perderse, a llegar a la locura. Si es que no estamos conscientes, como dice aquí, de que somos finitos. ¿Ok? Es decir, que no podemos captar toda esa sabiduría del Ein Sof. Entonces es muy interesante aquí el hecho de que el buscar es el conocimiento, lo intelectual, y todos sabemos eso, ¿verdad? Que lo intelectual no es lo que nos va a llevar a desarrollar nuestra conciencia, sino más bien como dice aquí Aurora, la forma en que apliquemos ese conocimiento, cómo lo aplicamos en nuestra vida. Pero sí habrá personas que se vayan por el lado intelectual nada más, y se pueden perder, como dice aquí, ¿no? Miren, como dice aquí, es un residuo de orgullo imaginar, o sea que es, es orgullo imaginar que podemos captar más energía de lo que estamos capacitados. Sí, aquí estamos hablando de que somos receptores de esa energía, de esa luz. Entonces, si nuestro receptor no es todavía muy grande, no podemos recibir tanta luz y eso nos haría un daño, ¿no?
Por eso también es interesante saber que a nivel de los grados de la institución, hay que medir esa cantidad de luz que vamos dando a personas que apenas empiezan con sus disciplinas, no darles mucha luz que les vaya a hacer un daño, sino poco a poquito ir guiándolos, ¿verdad? Poco a poco, y en la medida que van ellos avanzando es como van recibiendo esa luz. Muy bien. Vámonos más adelante para avanzar un poquito. Y aquí nos dice, pues, esto ya lo vimos, ¿verdad? Cuando el aprendiz de sabio reconoce sus limitaciones, automáticamente está reconociendo el carácter absoluto del Ein Sof. Sí, es decir, ya lo dijimos, hay que reconocer nuestros límites, hasta dónde podemos recibir esta luz. Aquí me recuerda a mí un pasaje de la Biblia de Abraham. Sí, él fue un personaje que fue bendecido y con la luz y tenía todo en la vida. Era mucha la luz que él recibió al grado de que llegó un momento que le iba a afectar. En la Biblia lo menciona como que lo iban a quemar, y prepararon un horno para el rey de Babilonia. Sí, supo que Abraham pues llevaba una ideología diferente, ¿no? Bueno, total que lo mandó cremar en un horno, pero ese horno ese horno es ese fuego que te puede quemar de tanta luz. Abraham estaba recibiendo tanta luz que estuvo a punto de ser quemado por esa luz en ese horno. Sin embargo, él le pidió a Dios que lo ayudara, y Dios, sí, alegórica, de una manera como metáfora, fue y lo, este, lo, lo ayudó para que no se quemara dentro de ese horno, y salió ileso Abraham, ¿no? Entonces, así es esta luz, esta sabiduría. Si no sabemos manejarla, nos puede hacer un daño, nos puede quemar, ¿verdad? Vámonos a la siguiente. Bueno, aquí ya llegamos a Binah. Aquí viene la parte bonita, miren. Binah ya dijimos que es el lado femenino, la madre, y corresponde al entendimiento. Decimos que la Binah es la madre de las formas. Entonces venimos de Joumá, donde no hay formas en Joumá. Ahí está la materia prima, la esencia. Sí, pero no tiene ninguna forma. ¿Ok? Entonces Binah es la que se encarga de darle forma a esa energía y crea pues toda la diversidad, el ser humano, los planetas, todo fue concebido en Binah a partir de esa energía que le provee Jogma. ¿Ok? Pero aquí nos dice que el útero, sí, usando ese concepto, ¿verdad? Útero como de la mujer, ¿verdad? Simboliza la primera forma de contención de la energía que va a trascender en otros seres humanos. ¿Sí? Esa energía ahí se contiene, ahí se le da forma en el útero. ¿Ok? Pero también el útero, bueno, en este caso es Binah, ese útero es Binah, ¿ok? Dice, es la tumba. ¿Por qué, es la tumba el útero? Dice, ya que todo lo que nace con formas va modificando sus formas, perdón, dentro de la realidad de la existencia, va modificando sus formas. Sí, entonces, por eso se puede ¿Puedo entender. participar? Sí, adelante. La tumba nos explicaron que cuando estamos en el útero de la madre,
estamos en esa zona de confort porque la mamá hace todo por nosotros, come, duerme, defeca, todo, todo. Entonces, el primer que tenemos ahí, el primer palabra que de momento se me fue, que tenemos que trabajar cómo vamos desprendiéndonos y ese es el primer desapego que tenemos ahí y que pasa un duelo. Es un duelo cuando nacimos, por eso hasta lloramos, porque es el primer duelo que estamos ahí muy tranquilos, porque mamá hace todo por mí y cuando ya sales es el primer duelo que tenemos que trabajar, por eso hasta lloramos en la vida cuando salimos de esa zona de confort, de ese útero. Entonces, a lo mejor por eso lo llaman como una tumba, que salimos de ahí, de ese lugar. Ese Así es es. lo que yo he aprendido y es lo que yo entiendo. Así es, muchas gracias, Aurora. Bueno, el concepto de tumba aquí es porque las formas van cambiando. Entonces muere, por decir, muere el bebé que nació en ese momento para hacerse un niño, ¿verdad? Va cambiando de forma. El bebito así pequeñito va cambiando, va creciendo, va cambiando de forma. Entonces, la forma original ya no está, ¿verdad? Sino que con el tiempo va formando, generándose una forma nueva, ¿sí? Bueno, pero Gracias. de ese punto de confort que habla usted, Aurora, que aquí lo vamos a ver también, que es cierto. O sea, cuando estamos en el útero de la madre, ahí tenemos todo. Es nuestro punto de confort por excelencia. Pero como dice usted, cuando nacemos, cuando salimos del útero, ¿qué es lo que pasa? Que seguimos buscando ese estado de confort, lo seguimos buscando, principalmente con la mamá. Es la que nos cuida y la mamá nos da todo y nos lava la ropa, nos hace comida. Seguimos buscando a la mamá para que nos dé ese estado de confort. Y luego ya de grandes, siempre seguimos buscando ya por nosotros mismos, ¿verdad? Busco mi confort con mi casa, con mi carro, con mi trabajo. Siempre estamos buscando ese punto, ese estado de confort, ¿sí? Y ahora hay que ver que hay que romper ese estado de confort para poder ir a Joma, para poder llegar a Joma. Si siempre estamos buscando ese estado de confort, entonces vamos a estar en Vina todo el tiempo. No vamos a salir de ahí, ¿verdad? Tenemos que salir de ese estado de confort. Muy bien. Entonces, de todo lo que vemos aquí es que Vina crea esas formas, ¿sí? A los seres vivientes, las estrellas, los planetas, las plantas, los animales, todo le da forma a Vina. Y así se va formando la creación. Entonces, como vemos aquí en la figura, Binah está aquí arriba en el mundo de la creación y abajo Yetzirah es el mundo de la formación, el plano emocional. O sea, Binah no nos da las emociones las tomamos aquí en el mundo de Yetzirah y que provienen principalmente, pues ya sabemos, de los planetas en la astrología, ¿verdad? Son los que nos dan a través de los elementos, las emociones, el agua, el aire, la tierra, el fuego. ¿Ok? Entonces, Binah, este, es el creador de todas las formas, ¿ok? Como dice aquí, ¿verdad? Binah es la que establece las diferencias y dentro de sus formas absolutiza los límites. Entonces aquí ya se están aplicando límites. Cada forma tiene un límite. Mi cuerpo tiene una forma y un límite, ¿sí? Porque si no hubiera ese límite, pues la forma no hubiera contención de la forma, no sé si me explico. Entonces,
aquí empiezan a crearse los límites. Dice, en la primera dimensión de los límites mentales que se organizan, que organiza toda la realidad, ¿sí? Entonces, Jogma está en el área, en el punto de la mente, en el nivel de la mente. Entonces, ahí se crean las formas y ya con ciertos límites, pero a nivel mental. ¿Ok? Dice, entonces, grandes fragmentos de de la realidad se pueden incorporar a la mente humana a través de las formas. Fragmentos, es decir, que la realidad se va fragmentando, fíjense, se va fragmentando por la diversidad de formas, y no físicamente, sino también formas emocionales, formas mentales. Entonces, aquí la misma vida va creando esa diversidad y va creando esa complejidad de entender la misma vida por tanta fracción que se dio, tantas formas tan diferentes, ¿no? Bueno, entonces es más o menos, está hablando de lo mismo aquí, vamos a ver aquí más adelante. Entonces, los límites, aquí ya estamos hablando de ese estado de confort, me aseguran los límites me aseguran, aquí no alcanzo a leer, si alguien me puede leer esta parte de arriba. La existencia, los límites pues me aseguran la existencia de las formas, pero las formas pueden crear una realidad espacio-temporal imaginaria cuando nos encerramos dentro de sus fronteras. Ok, gracias. Sí, entonces es lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? Que si nos encerramos en esas formas, que hay que romperlas, romper esas formas, porque estamos en Binah. Nosotros mismos creamos formas a nivel mental, emocional, físico. Hay que romper las formas para poder llegar a Jogma. Entonces, ¿qué formas vamos a romper? Digamos, a nivel físico, ¿sí? Si yo tengo un cuerpo físico que tiene una cierta forma, ¿podría modificar esa forma? Yo pienso que sí, porque a través de la yoga, ¿verdad? Nos hacemos flexibles. Entonces ya la forma de mi cuerpo está cambiando. Sí, se está haciendo flexible. Si estamos con sobrepeso, podemos darle otra forma, con La una alimentación. alimentación diferente. Y así en el plano físico, en lo material, en todo lo material, ¿verdad? Podemos cambiar las formas, la forma de mi casa, la forma de, qué sé yo, de todo lo material. Pero si nos vamos a lo emocional, también ahí tenemos que romper esas formas para poder llegar a Jogma, ¿sí? Eh, las formas emocionales, yo soy muy emocional, esa es mi forma de ser, soy muy emocional, me afecta todo lo que me dicen, me pongo sentimental, entonces tengo que romper esa forma, la tengo que modificar para poder salirme de ese límite, como de esa frontera donde yo mismo estoy metido, ¿verdad? Muy bien, entonces, y así es, en general, Jogma nos crea esas formas para poder entender la vida, para poder, pues son herramientas, todo es positivo, todo lo que es creado, ¿verdad? Tiene una función para entender la vida. En el caso de la Kabbalah, lo que nos ayuda todo esto, toda la diversidad de la creación, nos ayuda a que interactuemos como seres humanos, ¿sí? Usando las formas, interactuamos para poder llegar a ese punto que hemos hablado anteriormente, que es el punto central de toda la Kabbalah, es el de convivir con nuestro prójimo,
es amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, entonces todo lo que es creado es para eso, precisamente para que lo utilicemos de alguna manera que podamos acercarnos a nuestro prójimo, servir a nuestro prójimo, lo que dijimos hace rato, ayudar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y entonces Binah se encarga de ello, de crear todas esas formas, ¿no? Y como les decía, ya con la astrología vamos a ver que en el mundo de Yetzirah, a través de los planetas, recibimos ciertas energías, ciertas tendencias, ya en el plano emocional y también en el plano psíquico, ¿verdad? Bueno, así que vamos bien aquí, ya hemos abarcado estos conceptos. El útero debe ser flexible, es lo que estamos diciendo. La energía expansiva de la Jomá debe flexibilizar las formas, que no sean rígidas, ser flexibles en cuanto a, como dijimos, el cuerpo físico tiene que ser flexible para que circule bien todo, ¿verdad? Todo funcione bien. Las emociones y la mente también. Fíjense que muchas veces un cuerpo rígido se debe a que la mente es muy rígida y que también nuestras emociones son muy rígidas, no cambiamos, somos muy, ¿verdad? Sabemos que hay signos fijos en el zodiaco y son signos que son más difíciles de cambiar, no son flexibles, son más fijos, como dice la palabra, ¿no? Entonces, como dice aquí, los límites no deben construirse entonces para cerrarnos de la realidad general, sino deben crear espacios de control que nos permitan, llegando el momento, destruir dichos límites como obsoletos para alcanzar mayores grados de conciencia. Muy bien, entonces aquí hay que estar conscientes, usando la palabra conciencia, de que sí hay límites en todo, pero entonces hay que trabajar en buscar cómo hacer flexibles esos límites, cómo trabajar con estos límites para que nos ayuden, con estas formas, para que nos ayuden a desarrollar nuestra conciencia. Y como les decía, todo está hecho para eso, para trabajar en el desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, no son entonces los límites conceptuales objetivos, sino que son el resultado de nuestras percepciones de seguridad materna, las que operan en este arquetipo. Bueno, entonces, fíjense qué interesante aquí está diciendo que esa rigidez de los límites los pone uno como ser humano. ¿Sí? Uno se hace rígido por su forma de pensar, por su forma de ser. No es que la forma sea rígida entonces, sino es que uno mismo la va haciendo rígida. Y ya dijimos en el plano físico, emocional y mental. ¿Ok? Dice aquí, la Binah separa y diferencia con el fin de organizar la realidad a nivel mental. Este es el objetivo de esta dimensión. Separar y, y hacer la diferencia, diferenciar. Dice, aquí podemos trabajar en el mundo de la letra hebrea, Bet, la dualidad, y eso ya lo mencionamos también, ¿verdad? En Binah, dice aquí abajo, en Binah existen las aporías, son las cosas difíciles, aporías, mientras que en la Jomá se trabaja sobre la constante unificación intrínseca de la realidad. Fíjense otra vez cómo trabaja Jomá y Binah siempre están trabajando juntos. Esta palabra aporías, yo no la conocía, pero es algo muy difícil de entender, las cosas que son difíciles. Entonces en Binah, ahí se complican las cosas. Sin embargo, Binah por sí misma es el entendimiento. Si llegamos a Binah, vamos a entender
Esas cosas que en un momento dado fueron complicadas, son complicadas. En la vida hay cosas muy complicadas que no entendemos, ¿verdad? Pero llegando a Binah, ahí vamos a entender todas esas complicaciones. Vamos a entender, ¿verdad? Pero en Joumá, bueno, ahí no hay complicaciones porque Joumá todavía no hay formas en Joumá, ¿verdad? Muy bien. Ya nos queda una, creo nomás, una. Esta es la última página. Entonces las formas nos hacen pensar conceptualmente. Detienen el flujo de energía de la Joumá y lo canalizan. Fíjense, muy interesante. Detienen el flujo de energía. O sea que esta energía sin la forma no es nada. Es una energía así libre, estéril, aquí lo dice abajo. Invisible, la energía no se ve, no tiene ningún sentido. Entonces Binah le da ese sentido, le crea las formas, entonces ya la energía tiene un sentido, una razón de ser, ¿verdad? Como dice aquí, dice, pues así como no existen formas sin fuerza, o si sin energías, esta sin la forma, la fuerza, la energía sin la forma, es invisible, incognoscible e inútil, una nada vacía y estéril. ¿Sí? Es lo mismo que podemos aplicar como seres humanos. Si nosotros no le damos forma a esa energía que está dentro de nosotros, pues esa energía queda ahí estéril, inútil, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, como seres humanos somos creadores, así como Binah, somos creadores, a diferencia de los animales que ellos no crean, sino son, más bien trabajan en el área de, compiten entre ellos, ¿no? Los animales. Y nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de crear. Pero si no usamos esa capacidad, esa cualidad, pues entonces la energía ahí se queda inútil, ¿no? Si todas las formas son reales en la dimensión de la Binah y todas son energías sin formas en la dimensión de Joumá. Es lo mismo, en Joumá no hay formas, la energía así sola, sin ninguna utilidad, ¿no? Todas las fragmentaciones se pueden percibir dentro del mundo de las formas. Sí, ya hablamos de que está fragmentada esa realidad, se fragmenta a través de las formas. Cada forma es una fracción de la realidad. Luego dice, todas las clasificaciones existen dentro de este mundo de la diferenciación. ¿Sí? Clasificaciones de todo tipo, ¿verdad? Van en base a las formas. La propia existencia subjetiva, al distanciarse de la existencia general, genera una decisión básica en la percepción de la realidad. Si la misma existencia, dice aquí, es una forma y genera una decisión, una división, una separación básica en la percepción de la realidad. Si hasta la existencia misma eh, se separa de las formas y entonces se mezcla con todo y crea como les digo, esa forma difícil de entender, ¿no? Abajo dice, solamente puedo acceder a Binah, de Binah a la Joumá, cuando mi yo se desintegra dentro de las energías generales y más allá de las formas conceptuales. Sí, lo que dijimos hace rato, que para llegar a Joumá tenemos que romper con todas esas formas, todas completamente. Sí, entonces ya no voy a ser un ser humano, ya no voy a ser una persona, no voy a ser un trabajador, un mecánico, un doctor. Tengo que romper todas esas formas para poder llegar a Joumá. Entonces otra vez estamos viendo
cómo vamos a avanzar, cómo vamos a llegar a esos puntos superiores, ¿verdad? Y ya por último dice que en Binah toda la realidad la comprendemos dentro del orden espacio-tiempo. Acuérdense de este concepto, espacio-tiempo, es donde todo está en movimiento y es temporal. Hay espacio y las cosas tienen un cierto ciclo, ¿verdad? Y lo contrario de los mundos superiores donde tenemos la eternidad, ¿no? Dice, en cambio, para trabajar dentro de nuestra Jogma, debemos percibir el orden de la eternidad. Es decir, salir de ese espacio temporal para poder entrar a la eternidad. Bueno, esas son todo lo que es nuestro Binah. Vamos a parar ya aquí la presentación. Ya es todo lo que tenía con respecto a estos tres